A sus 59 años, cuando muchos aún recuerdan a Marisela como la Dama de Hierro. Con su emotiva voz y sus baladas que dejaban sin aliento a auditorios enteros, las recientes noticias han dejado a sus fans profundamente preocupados. La mujer que una vez se mantuvo firme en medio de tormentas emocionales y profesionales, ahora enfrenta un periodo difícil donde la fama ya no puede ocultar el paso del tiempo. ¿Qué le está sucediendo realmente a Marisela a los 59 años? ¿Por qué la frase «final trágico» provoca tanta tristeza al mencionarla? ¿Podría ser que detrás de su imagen fuerte, carismática y poderosa durante tantos años se escondan heridas, presiones y limitaciones que ha soportado en silencio? A los 59 años, Marisela ya no vive bajo el mismo ritmo que durante décadas la convirtió en una de las voces más intensas y desgarradoras de la música romántica latina. A los 59 años, la realidad ha sido confirmada, atraviesa una etapa más delicada, donde la salud, el desgaste emocional y el paso del tiempo han comenzado a marcar límites que antes parecían lejanos. No se trata de un rumor pasajero ni de una exageración mediática. Es una verdad compartida con cautela, pero lo suficientemente clara como para que sus seguidores comprendan que algo ha cambiado. Durante años fue conocida como la Dama de Hierro, una mujer fuerte, frontal, capaz de transformar el dolor en canciones que atravesaban generaciones. Su voz transmitía intensidad pura. Cada interpretación parecía una confesión abierta, una herida convertida en arte. Esa imagen de fortaleza absoluta construyó una percepción casi indestructible. Pero a los 59 años, incluso, las voces más poderosas deben enfrentar la fragilidad del cuerpo. En los últimos meses comenzaron a notarse cambios sutiles, presentaciones más espaciadas, apariciones públicas más medidas, declaraciones con un tono más reflexivo que en el pasado. Lo que antes era energía desbordante, ahora requiere administración consciente. La recuperación después de cada concierto ya no es inmediata. El cansancio se instala con mayor facilidad. La agenda se organiza pensando en preservar bienestar físico y emocional. La palabra trágico en este contexto no describe un evento repentino ni un colapso visible. Describe el contraste emocional entre la imagen de la artista fuerte que dominaba el escenario y la realidad humana de una mujer que enfrenta el desgaste acumulado de años intensos. Décadas de giras de escenarios de noches cantando con el alma abierta dejan huella. La industria musical exige entrega total. Y Marisela siempre entregó todo. Cada canción llevaba una parte de su historia personal. A los 59 años, el cuerpo recuerda cada jornada extensa, cada emoción intensa vivida sobre el escenario. El desgaste no siempre es visible desde la primera fila, pero existe. En entrevistas recientes, su discurso muestra mayor introspección. Habla del tiempo con otra profundidad. Reconoce la importancia de cuidarse. Menciona la necesidad de encontrar equilibrio después de años de intensidad. Para el público, esta confirmación genera una mezcla de nostalgia y preocupación. Muchos crecieron escuchando sus canciones en momentos de amor y desamor. Verla ahora en una etapa más vulnerable despierta empatía profunda. Aceptar esta transición no disminuye su legado. Sus canciones siguen resonando con la misma fuerza emocional, pero sí cambia la manera en que la observamos. Ya no es solo la mujer fuerte que transforma el dolor en música. Es también la persona que enfrenta límites reales. A los 59 años, Marisela no pierde su carácter ni su sensibilidad artística. Lo que cambia es el ritmo con el que puede sostener la intensidad de antes. Y en esa adaptación comienza uno de los capítulos más humanos de su historia. Porque detrás de la Dama de Hierro siempre hubo una mujer real. Y ahora en esta etapa más frágil, esa dimensión humana se vuelve más visible que nunca. Durante mucho tiempo, casi nadie quiso aceptar que algo estaba cambiando. Marisela seguía subiendo al escenario con esa presencia firme que la caracterizó durante décadas. Su voz seguía cargada de emoción, sus canciones seguían arrancando lágrimas, y el público continuaba coreando cada palabra como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Pero a los 59 años, cuando la realidad ya es más evidente, resulta imposible no mirar atrás.
y reconocer que las señales comenzaron mucho antes de que se hicieran visibles para todos. Los cambios no llegaron de manera abrupta. No hubo un anuncio dramático ni una pausa repentina que generara alarma inmediata. Fue un proceso gradual casi silencioso. Las giras comenzaron a espaciarse. Los conciertos ya no eran tan frecuentes como antes. Las agendas que en otros tiempos estaban saturadas ahora mostraban huecos inesperados. Muchos interpretaron esta reducción como una simple decisión estratégica de alguien con una carrera consolidada que ya no necesita demostrar nada. Y en parte era cierto, pero detrás de esa decisión también había una necesidad más profunda. A los 59 años el cuerpo comienza así a exigir otro tipo de cuidado. La energía que durante años parecía inagotable ya no responde con la misma rapidez. La recuperación después de una noche intensa requiere más tiempo. El cansancio no desaparece tan fácilmente. Lo que antes era rutina, ahora necesita planificación. En algunas presentaciones recientes, su intensidad emocional seguía intacta, pero la resistencia física mostraba pequeñas variaciones. Pausas más largas entre canciones. Movimientos más medidos sobre el escenario. Nada alarmante, nada evidente para quien no estuviera atento, pero suficientes detalles. Tales como para entender que el ritmo debía adaptarse. También cambió el tono de sus palabras fuera del escenario. En entrevistas y declaraciones, comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre la importancia del equilibrio, sobre el aprendizaje que trae la edad, sobre la necesidad de escuchar al cuerpo. No era resignación, era conciencia. La palabra trágico en este contexto no describe un evento repentino ni una caída pública. Describe la acumulación de años de intensidad emocional. Porque cantar desde el dolor, desde la experiencia personal, implica una entrega profunda que no solo agota físicamente, sino también emocionalmente. Marisela construyó su carrera transformando experiencias difíciles en arte. Cada interpretación parecía una herida abierta que se convertía en canción. Sostener esa intensidad durante décadas no es algo menor. Y a los 59 años, el desgaste acumulado empieza a sentirse. El público, sin embargo, suele aferrarse a la imagen más poderosa de sus ídolos. Es más cómodo recordar a la artista incansable que aceptar que esa misma artista necesita ahora administrar su energía con cuidado. Hoy, con la situación confirmada, esas señales adquieren otro significado. Las giras más cortas, las apariciones menos frecuentes, la introspección en sus palabras, todo formaba parte de un proceso silencioso de adaptación. No hubo un momento específico que marcara el inicio del cambio. Fue progresivo, humano, inevitable. Una transición que se desarrolló mientras el público aún celebraba la fuerza de la Dama de Hierro. A los 59 años, aceptar límites no significa perder identidad, significa transformarla. Y esas señales tempranas no fueron signos de debilidad, sino indicios de una etapa distinta que comenzaba a tomar forma. Mirando atrás, entendemos que el proceso ya estaba en marcha. La energía administrada, la agenda más ligera, el discurso más reflexivo. Todo apuntaba a una realidad que hoy ya no puede ignorarse. Porque incluso las voces más fuertes necesitan aprender a caminar a otro ritmo cuando el tiempo así lo exige. Durante más de 3 décadas, Marisela no fue solo una cantante romántica. Se convirtió en una voz que acompañó rupturas, reconciliaciones, noches de lágrimas silenciosas y decisiones difíciles. Su interpretación no era técnica fría ni espectáculo superficial. Era confesión abierta. Y esa intensidad emocional fue precisamente lo que la transformó en un símbolo. El apodo, la Dama de Hierro, no surgió por casualidad. Representaba fuerza, resistencia, carácter indomable frente a la adversidad. Después de vivir relaciones turbulentas y episodios dolorosos que el público conoció ampliamente, Marisela construyó una narrativa de mujer fuerte que se levanta después de cada caída. Esa imagen no solo vendía discos, conectaba profundamente con millones de mujeres que se veían reflejadas en sus canciones. Pero convertirse en símbolo tiene un costo silencioso. Cuando el público te percibe como fuerte, espera que lo seas siempre. No hay espacio para la fragilidad visible. No hay margen para admitir agotamiento sin que surjan especulaciones.
Cada aparición pública refuerza una identidad que ya no pertenece únicamente a la artista, sino también a la expectativa colectiva. A los 59 años, sostener esa imagen durante tanto tiempo empieza a revelar el peso acumulado. Décadas de giras, grabaciones, entrevistas y exposición constante dejan una marca que no siempre se ve desde la primera fila. Cantar desde la herida exige revivir emociones intensas una y otra vez. Convertir el dolor en arte es poderoso, pero también agotador. La palabra trágico en este contexto no habla de un escándalo reciente, ni de un evento explosivo. Habla del contraste entre la mujer fuerte que parecía inquebrantable y la realidad humana de alguien que ha cargado con presión constante durante años. Cada canción interpretada con intensidad absoluta requería entrega total. No se trataba de cantar correctamente, se trataba de sentir cada palabra. Esa conexión profunda fue la razón de su éxito, pero también implicó un desgaste emocional continuo. La industria musical tampoco ofrece tregua. Nuevas voces emergen constantemente. Las tendencias cambian. Mantener relevancia durante décadas exige adaptación, reinvención y disciplina permanente. Marisela logró sostener su lugar, pero no sin esfuerzo. A lo largo de su carrera proyectó seguridad. Su presencia en el escenario era firme, directa, dominante. Esa fortaleza se convirtió en parte de su marca artística. Sin embargo, detrás de esa seguridad, había una mujer que también enfrentaba inseguridades, cansancio y presión. El público suele quedarse con la versión más poderosa de sus ídolos. Recuerda los conciertos multitudinarios, las canciones coreadas en masa, la voz fuerte que llenaba auditorios. Rara vez reflexiona sobre el costo emocional y físico que implica sostener esa intensidad durante décadas. A los 59 años, el cuerpo y la mente empiezan a recordar cada etapa exigente. Las madrugadas sin descanso, los viajes constantes, las entrevistas repetidas, las emociones revividas una y otra vez sobre el escenario. Todo suma. Este capítulo no cuestiona su grandeza. La reafirma desde una perspectiva más humana. Entender la presión detrás del símbolo permite comprender mejor la etapa actual. Marisela no dejó de ser la dama de hierro. Pero el hierro también se desgasta con el tiempo. Y aceptar esa realidad no disminuye su legado, sino que lo vuelve más real. A los 59 años, la transición entre el símbolo fuerte y la mujer que necesita equilibrio se vuelve más visible. Esa transición no es derrota, es transformación. Porque sostener una imagen poderosa durante décadas requiere valentía. Pero permitir que esa imagen evolucione cuando el cuerpo y la vida lo exigen requiere aún más coraje. Y en ese espacio entre la leyenda romántica y la mujer real, se encuentra la verdad más profunda de esta etapa. Incluso los símbolos necesitan aprender a caminar más despacio cuando el tiempo lo demanda. Detrás del artista fuerte, de la mujer que cantaba con voz firme y mirada desafiante, siempre existió una historia más compleja, más vulnerable y profundamente humana. A los 59 años, cuando la intensidad del escenario ya no ocupa cada rincón de la vida, esas heridas invisibles adquieren un peso distinto. Porque si algo ha marcado el recorrido de Marisela, además de la música, ha sido el amor vivido con intensidad y las cicatrices que dejó. Desde muy joven su vida sentimental estuvo expuesta al escrutinio público. Las relaciones, las rupturas, los conflictos y las reconciliaciones no ocurrieron en silencio. Ocurrieron frente a una audiencia que observaba cada movimiento. Convertirse en figura pública significa que incluso el dolor íntimo puede transformarse en noticia, y en su caso muchas veces fue así. Pero lo que el público veía era apenas la superficie. Lo que no se veía eran las noches de reflexión, las dudas silenciosas, el peso emocional de sostener una familia, mientras al mismo tiempo se defendía una carrera artística exigente. Ser madre y ser artista de alto nivel no es tarea sencilla. Requiere equilibrio constante, sacrificio personal y fortaleza emocional. A los 59 años, esas experiencias pasadas no desaparecen. Se acumulan. Se convierten en memoria, en aprendizaje, pero también en desgaste. Amar intensamente,
Y luego transformar ese amor en canción implica revivir emociones profundas una y otra vez. La palabra trágico en este capítulo no señala un evento puntual, sino la suma de heridas que no siempre fueron visibles, porque detrás de cada balada apasionada existía una historia real. Cada interpretación cargaba una verdad personal. Y cantar desde la verdad implica exponerse. En el escenario Marisela era firme. En privado, como cualquier mujer, también experimentaba fragilidad. Hubo momentos de soledad incluso rodeada de aplausos. Momentos en los que la responsabilidad como madre pesaba más que cualquier premio. El público suele admirar la fuerza visible, pero pocas veces imagina el costo interno de mantenerla. Defender una imagen de mujer inquebrantable durante décadas requiere energía constante. No hay margen para mostrarse cansada. No hay espacio para detenerse demasiado tiempo. Con el paso de los años, la perspectiva cambia. A los 59 años, las prioridades se reorganizan. La familia ocupa un lugar más central. Las conversaciones son más profundas. El tiempo compartido adquiere un valor distinto. Las heridas del pasado no desaparecen, pero se reinterpretan. Ya no como dolor abierto, sino como capítulos que formaron carácter. Sin embargo, ese carácter fuerte no significa ausencia de sensibilidad. Hay tardes tranquilas en las que la memoria regresa con fuerza. Recuerdos de amores intensos, de decisiones difíciles, de momentos que definieron su identidad. Esos recuerdos conviven con el presente, donde el ritmo es más pausado y la energía debe administrarse con cuidado. Aceptar que el cuerpo necesita descanso también implica aceptar que el corazón ha vivido mucho. Y vivir mucho deja marca. En esta misma etapa, lejos del espectáculo constante, emerge con mayor claridad la mujer real, la madre. La persona que reflexiona sobre su recorrido y comprende que no todo fue escenario y luces. A los 59 años, Marisela no es solo la voz potente que marcó generaciones. Es también la mujer que enfrentó decepciones, que sostuvo responsabilidades familiares y que encontró en la música una forma de sobrevivir emocionalmente. Esa combinación de fuerza pública y vulnerabilidad privada es la que da profundidad a su historia actual. Porque detrás del símbolo siempre hubo una persona real. Y ahora, en esta etapa más reflexiva, esas heridas invisibles ya no necesitan ocultarse bajo el brillo del escenario. Forman parte de su verdad. Y en esa verdad más humana que nunca se encuentra uno de los capítulos más sinceros de su vida. A los 59 años, la vida deja de ser una carrera constante contra el pasado y se convierte en un diálogo honesto con el presente. Para Marisela, que durante décadas vivió bajo la intensidad del escenario, esta etapa representa un giro inevitable. No es un final abrupto ni una despedida dramática, pero sí es un momento de transformación profunda que despierta una emoción difícil de ignorar. Durante años, su voz fue sinónimo de fuerza. Cada balada era una declaración de resistencia, cada interpretación parecía un desafío directo al dolor. El público la veía firme, casi indestructible. Pero ahora, a los 59 años, el ritmo cambia. La energía ya no puede sostener la misma intensidad sin consecuencias. El cuerpo exige descanso. La mente necesita silencio. La palabra trágico aquí no describe un evento explosivo. Describe la sensación de contraste. El contraste entre la artista que parecía no detenerse nunca y la mujer que hoy debe medir cada esfuerzo. Entre la figura poderosa que dominaba el escenario y la realidad humana de alguien que reconoce sus límites. Hay días en los que la nostalgia aparece sin aviso. Recuerdos de conciertos multitudinarios, de aplausos interminables, de noches, donde la emoción llenaba cada rincón del escenario. Esos momentos no desaparecen, siguen vivos en la memoria colectiva. Pero el presente tiene otro tono más suave, más introspectivo. A los 59 años, el descanso deja de ser opcional. Se convierte en prioridad. Las presentaciones se organizan con cautela. La agenda se construye pensando en preservar bienestar. La intensidad emocional que siempre la caracterizó ahora necesita equilibrio. Cantar desde el dolor fue su sello artístico. Pero revivir emociones profundas durante décadas deja huella.
La voz puede seguir transmitiendo sentimiento, pero el cuerpo recuerda cada entrega absoluta. El público siente esta transición con una mezcla de tristeza y respeto. Porque ver a un símbolo adaptarse al paso del tiempo confronta nuestras propias certezas. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance del desgaste natural. Sin embargo, incluso en esta etapa más frágil, permanece algo intacto: su autenticidad. Marisela nunca fue artista superficial. Siempre cantó desde la verdad. Y ahora enfrenta esta nueva fase con la misma honestidad. No hay dramatismo exagerado. Hay aceptación. Hay conciencia de que la vida tiene etapas, que la intensidad absoluta no puede sostenerse indefinidamente. A los 59 años, la pregunta ya no es cuántos escenarios quedan por conquistar. Es cómo vivir cada día con equilibrio. Cómo transformar la fuerza externa en serenidad interna. La música no desaparece. Cambia de forma. Puede ser más íntima, más reflexiva. Puede alejarse del espectáculo constante y acercarse al silencio que permite sanar. La tristeza que muchos sienten no nace de un colapso visible, sino de la comprensión de que una etapa intensa ha quedado atrás. Esa comprensión es profundamente humana. En esta fase, lejos del ritmo frenético de antes, emerge una versión distinta del artista. Una mujer que aprende a caminar más despacio, que valora los momentos tranquilos, que entiende que la fortaleza también consiste en aceptar límites. A los 59 años, Marisela no deja de ser la dama de hierro. Pero el hierro también necesita descanso. Y reconocerlo no es debilidad, es sabiduría. Quizá el verdadero significado de esta etapa no esté en la palabra final, sino en la palabra transformación. Porque incluso cuando la voz baja de intensidad, la historia permanece. Y en esa historia, en esa trayectoria marcada por amor, dolor, resistencia y entrega, se encuentra el legado que ninguna pausa puede borrar. La historia de Marisela a los 59 años no es la historia de una caída repentina, sino la de una mujer que después de décadas, viviendo con intensidad absoluta, aprende a caminar a otro ritmo. Una artista que convirtió el dolor en música, que transformó heridas en canciones inolvidables y que hoy enfrenta el paso del tiempo con una honestidad distinta. Durante años, la vimos fuerte, directa, casi invencible. La Dama de Hierro no era solo un apodo, era una identidad construida con carácter y resistencia. Pero detrás de esa imagen, siempre hubo una mujer real con emociones profundas, con cansancio acumulado, con responsabilidades y sacrificios que el público no siempre pudo ver. Aceptar que el cuerpo cambia, que la energía necesita cuidado y que la vida tiene etapas no disminuye su legado. Al contrario, lo humaniza. Nos recuerda que incluso quienes parecen más fuertes también sienten, también se agotan, también necesitan detenerse. Sus canciones siguen vivas. Siguen sonando en momentos de amor y desamor. Siguen acompañando a quienes encuentran en su voz un reflejo de su propia historia. Eso no cambia con el paso del tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué canción de Marisela marcó un momento importante en tu vida? ¿Cuál fue esa letra que sentiste escrita para ti? Comparte tu recuerdo en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la fuerza, la vulnerabilidad y el paso del tiempo, acompáñanos suscribiéndote al canal para seguir descubriendo las historias humanas detrás de quienes marcaron generaciones enteras. Porque detrás de cada ícono hay una persona, y esas historias merecen ser contadas con respeto, con sensibilidad y con verdad.